lo hizo por ti. Dios lo hizo por ti. Poderoso eres, Padre. Vamos a ir botando estos nervios. Maravilloso eres, Jesús. Pero antes de entrar al mensaje, quiero acompañar las palabritas que dijo Noel. ¿Sabes por qué? Porque muchas de las veces Dios nos da una orden a nosotros y nosotros nos escabullimos. Nos metemos como los caracoles dentro de su caracol, a veces esa es la palabra correcta. Y muchas de las veces no queremos hacer caso ni queremos hacer conforme al mandato y a la orden. ¡Gloria a Dios! Y hoy, antes de yo hacer esta palabra, yo tuve una lucha fuerte. El enemigo se interpuso, los nervios entraron. Y si les soy honesto, llegaron cosas y les voy a decir que son excusas. Poderoso del Padre. En el día de hoy, poderoso del Padre, ahora mismo yo no tengo carro. Ando en el América, tampoco tenemos ahí. Pero más sin embargo, el problema era que yo tenía este día puesto para coger, trabajar con el carrito. Tenía este día ya planchado para trabajar con el carro, arreglarlo, acicalarlo, asegurarme que cuando viniéramos de camino para acá, mi esposita tuviera su airecito frío y toda la cosita. Mas sin embargo, yo empecé a usar eso como excusa. Yo la realidad empecé a utilizar esto como excusa. Mas sin embargo, poderoso era Jesús, ¿qué pasó? Cuando llego a mi casa, que me puse a buscar la palabra del Señor, ponerme a examinar y dije, Dios mío, háblame. No pasaron ni 5 segundos que empezó a caer un diluvio. Ayer por lavar. Y entonces todo me cambié mi carro. Ya vemos como Dios está regañando porque es una orden y yo empecé a poner excusa para que yo soy Jesús. Y no simplemente eso, poderoso del Padre. Mi alma te alaba, Dios. Mientras pasaron las horas y yo iba haciendo esta palabra, maravilloso de Jesús, no simplemente fue que empezó a llover, la cosa era que no paraba. Y pasaron las horas y llegó hasta las 1 o 2 de la tarde, todavía estaba lloviendo y sobre todo no me habían llamado que todavía no habían llevado las piezas del carro. ¡Qué lindo! Como Dios me decía, si yo te doy una orden, simplemente tú tienes que hacerla, simplemente tú tienes que accionar. Y muchas de las veces eso es algo que tenemos que tomar en reflexión. Eso es algo donde nos tenemos que hacer una introspección y decir, Dios mío, si en algún momento tú me has hablado, Dios mío, si en algún momento tú me has dado una orden y yo no he hecho caso, yo te pido perdón. Yo te pido que seas tú quien me sigas hablando. Yo te pido que seas tú quien me sigas guiando. Lo que pasa es que tenemos que empezar. Santo Dios. Esa carne del testimonio maravilloso de Jesús, pero sin más preámbulo, ahora sí vamos a entrar a la palabra. Y qué lindo es que mientras Dios estaba conmigo esta palabra, yo me decía, yo lo hice por ti. Yo lo hice por ti. Yo lo hice por mi familia. Gracias, papá. Aleluya. Yo lo hice por tu abuelo. Yo lo hice todo por ti. Poderoso eres Padre. Y entrando esta palabra, maravilloso eres Padre, yo me ponía a pensar, yo decía, ya te estaba pasando. Verdaderamente Dios tiene el control de todas las cosas. Verdaderamente Dios tiene el control de todas las cosas, porque es que cuando entramos al Nuevo Testamento, poderoso eres Padre, vemos como ahí fue donde Jesús se hizo carne. Se despojó completamente de su reinado. ¿Sabe por qué? Porque estamos ¡y adoramos Dios! Estamos pasando una situación. ¿Cuál es esa situación? ¿Cuál es esa crisis? Pregunta. Estamos viendo una escasez espiritualmente. Estamos perdiendo las almas. Ya estamos completamente desenfocados. Ya no tenían un guía, ya no tenían un patrón, porque ya se habían completamente despojado de la presencia de la gloria. ¿Y qué es lo que pasa? Mi alma alaba la gloria del que vive, que en eso mismo estaban los de Israel. Aquellos por los cuales Dios trató primeramente. Y eso también pasa con nosotros, porque muchas de las veces nosotros vemos la mano de Dios obrar. Muchas de las veces vemos como Dios hace milagros en nuestra casa. Muchas de las veces vemos como Dios hace milagros en nuestra familia. Vemos como Dios hace milagros, sana, restaura, liberta. Mas sin embargo, cuando estamos en la comunidad, ya no queremos volver a saber. ¡Y adoramos a Dios! ¿Qué es lo que pasa con esto? Es que vemos a los israelitas, poderoso era Dios, que aunque eran el pueblo escogido, tenían la ley, conocían a Dios, gracias por usted bendiga, y tenían profetas.
Y voy a empezar y van a ver todos los profetas que tenían. Entre ellos estaba Isaías, que le hablaba todo el tiempo de Jesús. Teníamos a Jeremías, teníamos a Ezequiel, teníamos a Daniel, tenían a Oseas, tenían a Joel, tenían a Amós, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías, Malaquías, Moisés, Samuel, Elías, Eliseo, Natán. Pero estamos hablando que mire como a través de cada uno de estos profetas Dios trataba con cada uno de Israel. Y aún así su fe menguaba. Dice que aún así fallaban constantemente, se apartaban y caían en idolatría. Tenían conocimiento, pero no obedecían perfectamente. Pero lo triste de todo esto es que si ellos, que ya habían presenciado la mano de Dios obrar en su vida, se habían visto la mano de Dios obrar en su pueblo, entonces los que le seguían, las naciones que aún no habían tenido esa experiencia con el Señor, pues entonces estamos viendo que si ellos estaban desenfocados, ¿cuánto más las naciones? ¿Cuánto más aquellos que no eran israelitas, eran judíos? Vemos que en el hebreo original se usa la palabra que significa, y que quería decir, se refería a todos los pueblos que no eran de Israel ni judíos. En muchas Biblias en español se traduce como naciones, pueblos o directamente como gentiles. Pero no uso la palabra gentiles en el Antiguo Testamento porque eso se ve más en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento no se menciona nada de los gentiles. Por eso no voy a meter. Dicen que esa gente no tenía ley, no tenían pacto, adoraban a ídolos y vivían en ignorancia espiritual. O sea, no tenían ningún tipo de conocimiento. Sabían que existía un Dios, pero no le servían al Dios correcto, porque no son el Padre. Y estaban lejos completamente de la presencia. ¡Gloria! ¡Aleluya! Ahora que dijo, poderoso del Padre, dice que toda la humanidad estaba bajo el pecado. Tanto el que conocía la ley como el que no la conocía. Dice que todos estaban en la misma condición, o sea, perdidos. Y ahí es lo que quiero entrar, maravilloso eres Dios, el por qué el por qué Dios lo hizo por ti. Porque es que yo me visualizo Jesús viendo ese desastre que estaba ocurriendo. Yo me visualizo a Jesús diciendo, pero estos son los hijos míos. Si su palabra lo dice, que no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y es que cuando él ve todo eso, él se aflige. Nosotros mismos, si vemos que un hermano se cae, también nosotros nos da tristeza. Nosotros también nos afligimos. ¿Por qué? Porque cuando verdaderamente Dios habita en nuestro interior, nosotros estamos hablando del carácter y el verdadero amor de Jesucristo. ¡Aleluya! Y a mí me encanta porque dice que Jesús se despojó de su pecado. Dice en Filipenses 2, del 5 al 8. Haya pues en vosotros este sentir que uno también en Cristo. No voy a repetir esto. ¡Gloria! ¡Y adoramos a Dios! Este sentir que uno también en Cristo, el cual siempre en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como cosa a aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a nosotros. Estamos hablando que Jesús prefirió despojarse de la calle de oro. ¡Y adoramos a Dios! Simplemente por el estado en el que usted encontraba, porque estaba perdido. O sea, no viendo que ha dejado privado a tu vida. Ahora alguien aquí que pueda alabar. Porque por eso es que Dios lo hizo con nosotros.
se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte en cruz. Que no fue un poquito más bonito, por favor. Gloria. Jesús conocía todo el sufrimiento que sufría. Y ahí es lo que quiero entrar poderoso eres Dios, porque es que dice que antes de venir a la tierra, Jesús ya sabía la caída del hombre, ya sabía los pecados, la justicia, la maldad y lo que significaría salvarlo. O sea, estamos hablando que cuando Él se fue del lugar del cielo, Él ya sabía la situación que Te adoramos, Señor. Santo Dios. Y aún así Él sabiendo por cada una de las situaciones que le iba a pasar, aún así Él sabiendo que lo iban a traicionar, aún así Él sabiendo que le iban a dar mal de Él, aún así Él sabiendo que le iban a vender, Él prefirió despojarse completamente de su reinado y venir a casar. Y eso a mí me calculó la mente. Porque es que a nosotros se nos olvida todo lo que pasó con nosotros. Sí, Señor. Señor, Por eso aleluya. siempre le decimos, cada vez que venga a la iglesia, venga con esa cara de adorar a Dios. Gloria. Yo tengo fuerza, pero reconozco que cuando llegue a tu casa, tu nombre, tu Ven. Significa que Jesús se vació de su privilegio. Santo. Lo voy a decir de nuevo. Significa que Jesús se vació de su privilegio. Gloria. Estamos hablando de su poder y de su gloria para vivir como hombre. No fue que alguien le quitara su reino. No fue que alguien se lo quitó. Fue que Él decidió renunciar temporalmente a su posición. Te adoramos, Dios. O sea, Él prefirió
Gloria. Y los reyes le dijeron, mira, al lugar que es lo que hizo. Acá llega, y va a tratar con su vida, y va a arrasar con su vida. Mas sin embargo, ¿qué quedó? Vergüenza. Gloria. Aleluya. No sé quién es ese vecino. Yo sé quién es ese niño que está ahí. Yo sé quién es ese que está ahí. Eso lo trajo Dios, poderoso Padre. ¿Y qué pasa? Que mientras pasaron los días, a la noche, y un ángel y la voz. Me veía como Dios ordena las cosas. Gloria. Llegó, ya no quería rematar, pero sin embargo, como Dios tenía todo planeado, ya todo cuadrado, también lo compré este varón de fe. Le digo, vete para Egipto, vete con tu mujer, vete con tu hijo para Egipto. Si no te vas para allá, va a ocurrir una consecuencia. Yo necesito que tú hagas otra cosa ahora mismo y te vayas para Egipto, porque es que si no hubiera hecho caso, no hubiera pasado. Porque me dijeron los días, como tenemos causantes de nuestro propio desenvolve. Cuando no queremos hacer caso, ¿qué es lo que conlleva ahí? Consecuencia. Señor. Consecuencia. ¿Verdad que sí? ¿Ven? Que yo también tenía que hacer caso. Porque lo que pasa es que también entienda que primero Dios trata con el predicador. Amén. Dios trata con el que va a llevar la palabra. No es que nosotros nos paramos, tiramos por el paván y escondemos las manos. No es que primero trata con nosotros. Ese hombre estaba tan lleno de odio, quería asegurarse de tomarle la vida a Jesús. Niño, cuando se dio cuenta que los reyes no le dijeron nada, dijo, esta gente se está burlando de mí. Esta gente se le olvidó quién yo soy. No te preocupes, yo le voy a enseñar quién yo soy. ¿Y qué hizo? Puso una ley para que todo niño de 2 años hacia abajo lo mataran. Esa fue una de las masacres más grandes y tristes. Lo vemos aquí y lo vemos en la historia de Moisés. Usted sabe que tratar un niño de 2 años hacia abajo, con tal de que Jesús no creciera, para que usted vea cómo verdaderamente el enemigo susurra el oído. Gloria. Tenemos que asegurarnos en todo momento que sea la guianza del Señor. Tenemos que asegurarnos en todo momento estar agarrados de la mano. Amén. Porque es que el enemigo va a buscar la manera de contraatacar tu vida. Te adoramos, Si Dios. tu problema es el trabajo, te va a atacar por el trabajo. Si tu problema es tu familia, te va a atacar por tu familia. Si tu problema es por la economía, te va a atacar por lo económico. Por eso fue que él tuvo que venir aquí. Aleluya. Dijo, espérate, Dios mío, no. Son mis niños. Yo los tengo que cuidar. Yo los tengo que guardar. Yo los tengo que proteger. Yo tengo que hacer como papá y mamá que damos todo lo imposible por cuidar a nuestros niños. Y qué lindo es que al pasar del tiempo, se lo dije que vamos rápido. Dice los milagros de Jesús y su mensaje. Dice que cada milagro tenía un propósito: mostrar el amor de Dios, restaurar la esperanza y demostrar poder. Estamos hablando que estaban perdidos, que necesitaban un intermediario. Lo que vimos ahorita, intermediario. Cuando verdaderamente uno está dispuesto y con hambre de alabar a Dios, nosotros no vamos a alabar no importando el sufrimiento, no importando la consecuencia, no importando el estado que nos encontremos, no importando la situación que estemos. Porque es que no podemos pretender que Dios todo lo estamos con la vida callada. Señor. Porque sí, yo mismo lo he vivido. Pero cuando experimenté empezar a alabar a Dios, cuando experimenté levantar mi mano, cuando experimenté darle mi corazón completo, Gloria. como la mano de Dios empezó a dar en mi Gloria. empezó a dar en mi familia, empezó a dar en mi matrimonio. Dice que ese varón
los hijos de Israel se habían olvidado. Yo tengo que volver a enseñarle a esta gente quién es Dios. Yo tengo que volver a enseñarle a esta gente cómo debemos confiar en nuestro Dios. Adoramos mi Cómo Dios. debemos hablar y cómo debemos confiar en nuestro Dios. Y él empezó con muchas cosas, primero que nada sanando, como sabe. Sanación del enfermo. Vamos a hablar porque ciegos, paralíticos, mujer del flujo de sangre. No voy a seguir resurrección. Tenemos a Lázaro. Tenemos el hijo de Jairo, la hija de Jairo, perdón. Y tenemos el hijo de la puta de Israel. Marcando huella. Marcando huella. ¿No te acuerdas de mí? Pues ahora te vas a acordar. Empecé con los enfermos y levantando a ojos de los buenos. Dice multiplicación de alimentos. Lo vemos con los panes, con los peces. Y con la cámara de vida. Poderoso Dios. Que el aceite no se acabó y el frío tampoco. Pero ¿qué pasa? Implantando huellas, marcando, volviendo a hacer entender que Él lo hizo por ti y por sí. También hablamos de esa dama, porque estamos hablando de esa dama no tenía para su hijo. No tenía nada para comer, no tenía para darle una comida. Una comidita nada más, y de esa tenía que comer ella y su hijo. Pero sin embargo, vemos como nuevamente Dios implantó huellas y le dijo, óyeme, con tu hija, no te preocupes más, yo te voy a poner la prueba. Primero me comida a mí. No, que yo le pongo a mi hijo. No, dame primero a mí. Muchas veces nos van a poner la prueba, pero está en ti, es tu disposición. Está en ti si quieres accionar o no quieres accionar. Este hombre verdaderamente está lleno de la presencia del Señor. Yo le voy a hacer caso. Vamos a hacerla. Pero ¿qué dice? Que esa comida él escalvaba en el aceite y en el trigo, y escalvaba y nunca se acababa. Estamos hablando que no tenía absolutamente nada a que Dios sea el Dios de mi vida. Tener fe, fuerte de esperanza. Vemos sobre todo a que todo el cantor dice que fue sobre la naturaleza. Estamos hablando de que calma a los vientos. Que es Él quien calma los vientos contrarios. Él tiene el control de todas las cosas. Y es el único el trabajo que nosotros también tenemos que hacer. Liberación de demonios, salvación. Diciendo unos puntos los cuales nosotros también tenemos que seguir, porque el Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. Si Él vino aquí enseñándonos a nosotros cómo debemos caminar, porque nosotros nos estamos siguiendo a su Dios. A veces cuando llega la situación, ya no queremos caminar.
su huella. Qué lindo Dios. ¿Ven todo lo que tuvo que hacer para volver a marcar su huella? Él tuvo que volver a enseñar. Él tuvo que volver a instruir. Y Él tuvo que adoramos. volver a perdonar. Lo tuvo que volver a reconciliar. Pero era necesario. Porque es que si no, va a haber una iglesia peligrosa completamente. Dios. Porque si Jesús no hubiera llegado a esta tierra, tuviéramos todo Gloria. mentido. Porque para eso fue lo que Él vino. Él vino a restaurar. Él vino nuevamente a impactar su huella. Él Gloria. vino a restaurar. Él vino a sanar. Él vino a libertar. Y todo eso lo hizo. Dígalo de nuevo, todo eso lo hizo. ¿Y cómo yo voy a dejar de alabar a Dios? Aleluya. Qué lindo Dios. Todo lo que tuvo que pasar. No fue fácil. Fue Jesús, pero no se le hizo fácil. El enemigo también buscó la manera de distraerlo. El enemigo también buscó la manera con la misma palabra. Pero qué lindo es que cuando verdaderamente nos agarramos de la mano del Señor, cuando venga la lucha, cuando venga la batalla, tú le dices que Cristo está. Ese es nuestro mayor modelo a seguir. Se despojó del reinado. Prefirió hacerse cargo de eso por fin, pero aún así él también se cometía. Gracias, Señor. Él también se aseguraba de cuidar. Porque estamos hablando que ya era de carne y hueso. Amén. Ya no estaba en un reino donde nadie iba a pasar simplemente a alabar. No. Él también se tenía que cuidar. Estamos hablando de Jesús. Gloria. Él también se tenía que cuidar. Entonces lo mismo te lo está diciendo a ti. Tenemos que cuidarlo. Tenemos que someter la carne. A mí me encanta porque dice enseñanza y predicación. Dice que el reino de Dios, Él vino a enseñar cómo vivir en obediencia y amor a Dios. Y esta es la parte que me gusta. El amor y el perdón. Santo. El amor y el perdón. Gloria. El amor y el perdón. ¡Eh! El amor y el perdón. Gloria. Amar incluso a los enemigos y perdonar siempre. Y tiene una discordia con su hermano, y cuando él se va para la izquierda, tú te vas por el pasillo derecho. ¿De qué estamos hablando? Que él se metió por aquí por el medio corriendo y tú te vas para la parte de atrás. No, estamos hablando que si él se va corriendo por el medio, tú te vas por la esquina. El amor y el perdón que nosotros tenemos que representar. Porque es que nuestra lucha no es contra nuestros hermanos. Escuche bien. Nuestra lucha no es contra nuestros hermanos. Es con nuestra carne, huéspedes espirituales. Bendito Dios. Aleluya. Por eso qué lindo es que el mismo Dios nos enseñaba que aunque pasaran las situaciones, Él no tenía un poco de voluntad. Él no peleaba. Y pelea. Cuidado. Él no peleaba, ¿verdad? Entonces, si eres nuestro
Y eso es algo donde nosotros nos tenemos que autoevaluar y volver a decir: Dios mío, tú me sacaste de la calle. Dios mío, tú restauraste tu familia, tú restauraste tu matrimonio. Eso lo hizo Él por ti. Señor, piensa, vámonos más atrás. Todo lo que ha acontecido en tu vida y todas las cosas que tú has pasado y de las que te han guardado, eso fue porque Dios lo hizo por ti. Estamos aquí, eso fue lo que Dios hizo por nosotros. Estamos escuchando palabras, eso fue lo que Dios hizo por nosotros. Que pudimos llegar a la casa de Dios a alabar, eso fue lo que Dios hizo por nosotros. Aún así en su sufrimiento y su dolor. Sí, porque a mí me lo vendieron, a mí me lo traicionaron. Me lo vendieron y me lo traicionaron. Que en eso por nada del mundo yo haría. Y menos a mi Jesús. Me lo vendieron y me lo traicionaron. Pero no solamente se queda en eso. Lo lindo de todo eso es que los mismos que lo hicieron, Él los dejó comer en su mesa. Y ahora, los mismos que lo traicionaron, Él permitió que comieran en su mesa. Carácter de Dios. Me lo traicionaron, me lo latigaron, me lo supieron, me hicieron cuantas de cosas, pero aún así Él permanecía. Él aún así sabiendo que Él iba a pasar por eso, Él prefirió venir aquí a hacerse carne y hueso para poder reconciliar tu vida. Él sabiendo que lo iban a latigar, Él sabiendo que lo iban a golpear, Él sabiendo que lo iban a escupir, Él sabiendo que le iban a poner una corona de espinas en tu cabeza, Él sabiendo que lo iban a poner a cargar una cruz
su cruz. Él seguía arrastrándose. Aún así se le cayera la cruz, la volvía a cargar. Ahí derramando su sangre. Lo hacía por ti. Lo hacía por ti. Lo hacía por ti. Lo hacía por ti. Hay que volver a reconocerlo. La huella implantada en tu hermano era para que la esperanza en tu fe volviera. Y aún así no simplemente lo vendieron. Santo No Dios. simplemente lo traicionaron por una monedita. Tú estás hablando a mí que el dinero va detrás de la salvación. Eso jamás se hace. ¡Aleluya! Dije que me lo lastimaron, que me lo sacaron malísimo. Era ahora sí se toca como callado. Yo voy para la cima. Él sabía lo que iba a costar. Él sabía lo que iba a costar. Buscar la manera de que no volviera a los amigos que la amaban. Aún así se quedó callado. Pero quiero que la derramando su sangre por ti y por mí. Seguía callado. Esto fue lo que me impactó. Aquello le dije que sí. Dar una vuelta. ¿Verdad que sí? Le dije que no se quedó. Sabía el camino que iba a pasar. No más de gracia que pasó. Sin embargo, cuando vino este varón, me fue a acompañar si quiere, podemos pasar. Él nunca fue 23. Donde me dice, Lucas 23, Lucas 23, 39, donde me dice, escucha, y uno de los malhechores que estaban colgados denunciaba diciendo, si fuera el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. El amigo, su rato al oído. Respondió el otro, diciendo, ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación. Nosotros a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas este ninguno más hizo. Y dijo Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Las primeras palabras de Jesús. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Aún estando crucificado, seguirá haciendo su trabajo. Aún estando derramando su sangre, seguirá orando por el mundo. Estamos hablando que las únicas palabras que dijo, las primeras, perdónenme, fue para asegurarse que esa alma no se perdiera. Fue para asegurarse que esa alma no se perdiera. Estamos hablando que estamos crucificados. Mucho dolor, mucha angustia ahí. Porque créeme, eso yo lo he buscado y que te pase un lado por aquí. Nadie quiere experimentar eso. Mas sin embargo, el crucificado, yo la alma necesitada. Yo la alma necesitada. Yo la alma necesitada. Y el Hijo de cierto te digo que hoy estará conmigo. Cuando era como la hora cerca, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo. Se fue sobrado, pero créeme que se fue contento. Se fue contento porque se
se encargó de plantar la oveja. Se fue contento porque aún estamos crucificados, sigue haciendo el trabajo. Se fue contento porque aún así estando allí crucificado,